Hola, sean bienvenidos a Yo Leo. Si ustedes son asiduos a este proyecto, habrán visto que en recientes fechas no había habido charlas con autores y demás. Pero si también son asiduos a este proyecto, sabrán la razón. La razón no es que haya dejado de leer libros de autores vivos, de autores contemporáneos y de autoras contemporáneas, sino que he tenido ciertas situaciones también en mi carácter de autor. He tenido presentaciones, he tenido que asistir a eventos y demás. Pero felizmente, como dice el dicho popular, no hay tiempo que no llegue, ¿no? Entonces, hoy retomamos justamente esas conversaciones, estas entrevistas con autores y créanme que vale mucho la pena este regreso, esperemos que triunfal, a las charlas con autores, por el simple placer de conversar y de conocer de primera mano los porqué de los autores, los porqué de las autoras. Y en el caso particular del día de hoy, créanme que es una obra y en consecuencia una persona que valen mucho la pena. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿De qué obra vamos a hablar principalmente? Aunque vamos a, obviamente, como siempre lo hacemos aquí en Yo Leo, hablar de diferentes aristas, reflexiones, porque nada viene de la nada, esa es una de nuestras máximas. Pues hoy vamos a hablar con Ricardo Montelongo, que en recientes meses publicó su poemario Canciones de Blanca Oscuridad. Pero bueno, sin más preámbulo, Ricardo, infinitas gracias por aceptar la invitación para conversar en Yo Leo. Hola, buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando. Por el contrario, muchas gracias a ti por extenderme la invitación para poder platicar hoy un poquito de mi obra. No, para nada. Infinitas gracias a ti, Ricardo. Y justamente, como decía hace unos minutos, nada viene de la nada. Es decir, hoy pues ya estamos hablando con el Ricardo Montelongo publicado, que escribe, que ya hizo una presentación hace unas semanas en la emblemática biblioteca José Vasconcelos acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces aquellos que no sean de México, no sean de la Ciudad de México, investiguen y créanme que es una emblemática biblioteca por su construcción, por el acervo que tiene, ¿no? Obviamente también tiene ahorita sus problemitas, sus vicisitudes, pero más allá de esas cuestiones que a veces no están en las manos inherentes del arte y de la cultura, particularmente ese lugar vale mucho la pena. Y entonces, puesto que nada viene de la nada, ¿qué te parece, Ricardo, si comenzamos con las bases? Antes de adentrarnos particularmente en tu poemario, ¿qué te parece si nos adentramos a tus orígenes en las letras? Es decir, ¿cómo comenzó tu relación con la literatura? ¿Cómo nace este amor? Porque para escribir se tiene que amar el arte, y ahorita un poco adelantándome a algunas preguntas, pues tu poemario se nota esos aspectos de intertextualidad, algunos guiños, algunas frases, algunos símbolos que han usado otros autores, otras autoras a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo nace esa pasión? ¿Cómo nace tu relación con la literatura? Sí, bueno, nace en mi juventud, en mi adolescencia, pues por medio de mis estudios, ¿no? Yo en mi primer año de preparatoria, que ya sabes, a esa edad uno todavía está muy disperso en cuanto a gustos y objetivos en la vida. Tuve una maestra muy querida que me compartió esta pasión por la literatura. Justo ella daba esa materia y a mí me impresionaba mucho la forma en la que ella se apasionaba al hablarnos de estos temas, en la que nos explicaba. Hicimos una serie de lecturas pues de diversos autores y temáticas. Leímos fragmentos del Quijote, leímos a García Lorca, Bodas de Sangre y algo del poeta en Nueva York. Leímos a Alejandro Casona, dramaturgo, que también fue de las lecturas que me impresionó mucho, de mis primeras grandes asombros literarios, digamos. Y justo terminamos ese curso con José Saramago, con el Evangelio según Jesucristo, que si tú lo ves es una obra bastante gruesa y ella nos motivó tanto que sí, en efecto, pues logramos hacer esta lectura en este curso, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo seguí sintiendo, acaba el curso académico, pero yo seguí sintiendo curiosidad. Corrí a comprarme todas las obras completas de Alejandro Casona, ¿no? Y ya en un segundo momento, un compañero al que estimo mucho, eh, el curso termina, el ciclo termina, pasamos al segundo año. Los grupos pues ya no son los mismos, pero yo coincidí con este compañero que le mando un saludo, a Eden Castillo. Y y él sintió la misma pasión que yo, él siguió buscando, él siguió alimentándose, y fue él el que se empezó a enfocar más en la poesía, y él de repente llegaba y nos decía, miren, leí este poema,
y ¡fum! Lo declamaba, ¿no? Y pues para mí era todavía parte de este descubrimiento, de este asombro inicial, y me llamaba mucho la atención, ¿no? De que aunque no lograba yo comprender toda la expresión, el sentido y las formas, pero sí sabía que era algo que te tocaba profundamente cuando lo escuchabas, ¿no? Entonces, pues yo también empecé a interesarme por este género más en particular, por la poesía, y pues junto con él, porque es curioso que nos aventamos toda la preparatoria juntos y luego toda la licenciatura también. Yo estudié lengua y literatura hispánicas, pues fuimos descubriendo a veces por el mismo camino, a veces él leía ciertos autores que yo no tanto, yo me iba por otras ramas, pero siempre nos fuimos compartiendo esta pasión hasta que se volvió pues una necesidad, ¿no? La necesidad de escribir. Ya era insuficiente solo leer y escuchar cosas ajenas, ¿no? Textos ajenos, y ya se volvió una necesidad de yo también expresarme, intentar expresarme, claro, al principio como todo, por esta forma literaria tan bella que es la poesía. Y acabas de dar un punto clave, porque entonces en ese aspecto tú y yo compartimos algo. Ambos estudiamos la carrera de lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, y ese aspecto me lleva a la siguiente pregunta, porque ustedes, amigos y amigas, no están para saberlo, pero nosotros sí para contarles, que muchas veces cuando uno entra a la carrera, cuando tienes ese impulso de querer ser autor, autora y demás, hay ciertos catedráticos que te merman ese sueño, ¿no? Porque yo siempre he contado esa anécdota, ahora que he tenido también ya la fortuna de ser un autor publicado, y que te preguntan eso, ¿y cómo nació y demás? Y uno comienza a hacer memoria, comienza a recordar, y recuerdas precisamente esas primeras clases en la carrera, ¿no? Justamente yo comparto un poco eso que tú comentas, yo en mi caso fue en la secundaria, de un maestro de español, que fue el que nos acercó a la literatura, a la pasión, y eso me llevó a una tarea, a escribir un poema, y ese poema me llevó a seguir escribiendo, y eso me fue impulsando seguir, a comenzar a leer. En mi caso fue, yo comencé a escribir y después comencé a leer y demás por ese género, pero llegas a la carrera y te topas de repente con catedráticos que te subrayan aquí se viene a analizar, aquí la escritura no es creativa, es analítica, es objetiva, si es que eso existe, de la objetividad y demás. ¿Tú cómo viviste esa experiencia? Porque como lo que tú me estás comentando es, a ti te acercaste a las letras a partir de una clase, ¿no? O sea, algo académico te acercó, pero también fue la pasión de esta docente, el acercamiento a los textos y demás. Eso te impulsa a estudiar la carrera y de repente llegas a una carrera que en muchos momentos invita a todo menos a ser creativo. Te invita a ser analítico, te invita a ser crítico, te invita a conocer otras voces, pero no a crear una voz, irónicamente. Entonces, ¿tú cómo viviste esa experiencia? ¿Qué sentiste en el momento en el que tú tal vez tuviste esta necesidad de expresarte y de repente tú tenías por todas las puertas, las ventanas y demás, esas voces que te decían, no, 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 tu forma de expresarte es analizando a los otros, no analizándote a ti, no queriéndote expresar lo que tú piensas, lo que tú sientes? ¿Cómo viviste ese paso y ese salto? Sí, bueno, yo a la licenciatura le tengo mucho cariño, tanto de forma integral, digamos, ¿no? Tanto a las clases como a los compañeros y las experiencias que pude vivir ahí. Y la licenciatura me dio mucho en mi formación, pero sí, en efecto, hay cuestiones que de repente no son tan gratas cuando tú vas buscando. Yo creo que un porcentaje muy grande de los que ingresamos a la carrera lo hacemos justamente con esta ansia de escribir, esta ansia de conocer para escribir, pero como bien dices, y bueno, no quisiera generalizar porque no es el caso de todos los profesores, pero sí hay un sector bastante amplio que sí te remarca mucho que no vienes a escribir, que no vienes a soñar, vamos, ¿no? Sino en efecto, como tú dices, a ser más analítico y objetivo. Eh, lo cual a mí pues me parece un desatino completamente, eh, porque sí entiendo el papel de la investigación, el papel de la objetividad, el papel del estatus de ciencia literaria, ciencia lingüística, ¿no? Pero creo que sí hay un hermetismo de repente muy marcado y que es muy feo porque yo creo que una cosa no está peleada con la otra y ahí parece que sí, que si tú te sientes más inclinado hacia el lado de la creación, pues eres
un hereje para la academia, ¿no? O un apóstata de la carrera, ¿no? Y realmente creo que no es así, no debería ser así. Creo que sí hay la posibilidad de estudiar objetivamente, pero también de crear desde la subjetividad, ¿no? Entonces, pues sí, me enfrenté muchas veces a esa serie de comentarios, a esa serie de observaciones, pero yo siempre he sido necio y fui necio en esos años también, lo cual pues también me llevó a ciertos choques o enfrentamientos, ¿no? Que ahora ya se me hacen muy banales, pero en esos años sí me sentía yo también defensor de ciertas posturas, ¿no? Cuando pues me doy cuenta que también el mundo académico es un microcosmos que al final, pues ahí queda, ¿no? En esos años. Pero bueno, como te comentaba, yo siempre fui aferrado y aun cuando los profesores o desde la plantilla académica se hace ese énfasis en que uno no va a aprender para escribir, sino a aprender para investigar principalmente, pues el conocimiento que tú adquieres pues es libre realmente y no estás obligado a usarlo de X o Y forma. Y yo mucho del conocimiento que adquirí, pues lo he usado en mi creación, ¿no? Lo he usado las estructuras lingüísticas, ¿no? La morfología, la sintaxis, las figuras retóricas, todo eso que a mí me dieron quizá para tenerlo como un repertorio ahí algo frío, digamos, o algo estático, pues yo lo he agarrado y lo he usado en mi creación, ¿no? Entonces, pues sí, justo por eso, sí creo que hay ciertas, enfoques equivocados de repente, o no equivocados, pero sí muy cerrados de parte de los académicos, pero a la vez, pues yo todo lo que aprendí, toda la formación que obtuve, la empleé, no como ellos me decían, sino como yo lo deseaba, y pues siento que sí fue bueno, ha sido bueno el estudiarlo también, ¿no? Hay muchos autores que piensan que el estudiarlo le da frialdad y demás. Algo hay de razón, pero pues depende de tú cómo lo veas, ¿no? Cómo tú como individuo lo veas o lo utilices. Y pues sí, también un poco comentando sobre todo esto, también tuve compañeros que sí dejaron de escribir y que sí, pues no continuaron, se enfocaron más en estos requisitos que la academia pedía. Y pues pues fortuitamente no dejé de hacerlo todavía. Ahora actualmente estoy en la maestría y también pues sigo escribiendo. Y creo que ese es un aspecto importante, ¿no? Algo que puede alguien de que nos está escuchando y nos está viendo rescatar. Yo siempre he dicho en mis clases, irónicamente, yo soy docente, aunque yo no soy tan cuadrado en esos aspectos y demás, aunque claro, en mi caso pues soy de media superior, pero el conocimiento nunca va a estorbar. Y entonces en este caso, el conocimiento, las herramientas que nos dieron en la carrera, obviamente uno puede entender que te imponga de repente una de estas vacas sagradas que estaban y están en la facultad, que de repente a un mozuelo de 18 años que apenas está tomando decisiones de las riendas de su vida, de repente te imponga, ¿no? Aquí no se viene a ser creativo, aquí no se viene a ser escritor, aquí se viene a ser filólogo, aquí se viene a ser investigador, aquí se viene a ser lingüista, dependiendo cuál de las ramas se tome en el caso particular de la UNAM, ¿no? Que pues, la carrera une ambas, no como en el caso de la UAM, que los de letras son letras y los de la lingüística son lingüística, aunque tengan puntos de concordancia, pero la directriz está muy bien trazada, caso contrario de la UNAM, que fusiona ambas disciplinas y todas sus ramas, ¿no? Que la semántica, que la fonética, que la fonología y la filología, que todavía nos trauma a muchos, todavía cuando escucha la palabra yot, todavía uno se pone en posición fetal, traumado y demás, pero bueno, esas cosas solo la entenderán quienes han cursado la carrera y demás, y también depende de dónde la hayan cursado, porque también hasta los programas de estudios en la misma UNAM son diferentes. Yo, por ejemplo, hace unos días conversaba con una colega que estudió la carrera en Acatlán y ellos ven filología en el segundo año de la carrera. Y es como de, ¿cómo? ¿No? Uno lo concibe en la recta final al haber estudiado en Ciudad Universitaria, pero al final, justamente ya con el periódico de lunes bajo el brazo, coincido totalmente contigo, Ricardo, que es, al final son herramientas, no importa si esa herramienta la rediriges hacia el trabajo académico, de investigación, de análisis, o bien lo usas para la creación, o bien la usas para ambos, como en tu caso, como en mi caso. Tú no dejas de ser filólogo porque ahora eres un poeta publicado, ni dejas de ser poeta, creativo, rebelde, iconoclasta, incluso a ciertas fórmulas, a ciertos recursos que se ha usado a lo largo de la tradición,
para nada. Eso justamente que tú mencionas que a veces en los dos polos, ¿no? En el mundo académico es como de no, 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 tú sé objetivo, sé racio, deja la creatividad para el artista, como si el artista no analizara, como si el artista no leyera metafórica o literalmente, porque también ocurre también esa rama en el arte, ¿no? De no leas porque te contaminas y es pues, todo lo contrario, ¿no? Es lee para saber qué, cómo se escribe y saber tú encontrar tu propia luz, encontrar tu propia voz y demás, ¿no? La luz con la que vas a iluminar tu camino, la voz con la que te vas a comunicar. Y entonces, irónicamente, en estos dos flancos en donde nos manejamos, en estos dos frentes, existen a veces esas visiones cerradas cuando en realidad tendrían que ser complementarias. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Ricardo. Ya que tú tuviste muy claro esta fusión, esta concatenación de herramientas académicas, herramientas artísticas, tu propia necesidad, incluso tus propias herramientas, que es lo que se llama normalmente el estilo, ¿qué autores y qué autoras han sido fundamentalmente pilares en tu formación como poeta? Ya no cuáles son los que más te gusta estudiar, porque pues hiciste una tesis para licenciatura, estás ahorita haciendo un estudio y estás haciendo trabajos para tus estudios de posgrado, pero tú ya, el Ricardo Montelongo poeta, ¿qué autores, qué autoras, qué estilos, qué corrientes, qué recursos son como tus pilares principales para tu propia creación? Yo creo que un poeta fundamental, entre muchos, claro, para mí es Vicente Huidobro, que pues es uno de los poetas también más revolucionarios en cuanto a forma y estilo. Y yo creo que justo también, por ejemplo, a él no lo leí en la carrera, lo cual se me hizo pues un error también tremendo, no sé por qué no lo incluyeron en el programa que correspondía a ese periodo histórico. Y justo lo menciono porque en efecto, yo creo que como autores, como artistas, pues todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Como bien mencionas tú. Y este aprendizaje no viene siempre de las aulas, ¿no? De un profesor que está frente a un pizarrón y que ya masticó todo el conocimiento y te lo da, ¿no? O pretende dártelo, ¿no? Sino que también viene pues de la observación, de también hasta cierto punto de repente la imitación, de incluso la memorización, a mí que me gusta memorizar y declamar, a veces es más fácil para mí aprendérmelo, incluso con la estructura. Un verso me falla y digo, no, aguanta, aquí primero va el adjetivo y luego el sustantivo, y así me lo grabo, ¿no? Más fácil. Y eso es también un aprendizaje que viene del autor, de decir, mira, ya encontré ciertas recurrencias aprendiéndomelo, ¿no? Todo esto lo menciono porque Vicente Huidobro, yo creo que a mí un aprendizaje que él me dio en Altazor y en muchos de sus poemas es el ritmo y el verso libre. Porque justamente yo, en el momento en el que lo encuentro, traía muy clavada todavía la tradición más clásica de la versificación, ya sabes, el cómputo silábico, las estructuras de las rimas, ¿no? Si son cruzadas, abrazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque realmente mi producción no se va por ahí, yo escribo en verso libre, pero es algo que también he tomado muchas formas, ¿no? De lo clásico, pero sí yo como que de repente no entendía bien cómo conservar la poeticidad, digámosle, los ritmos, la melodía, cómo conservársela sin ese cómputo silábico, ¿no? Que también es difícil de hacer, ¿no? Entonces yo me sentía un poco así como perdido en ese entonces. Y leer a Huidobro, aparte de que fue súper placentero, me hizo comprender más estas formas del verso libre, ¿no? El ritmo y la musicalidad en el verso libre. Y a partir de ahí empecé yo a escribir como con mayor fluidez el verso libre y también con mayor seguridad de decir, ok, es que ya entendí cómo es que Huidobro hace su división en versos, ¿no? Porque cada verso, independientemente de su extensión, me doy cuenta de que tiene un ritmo muy marcado y que es un ritmo que sí va encadenado en todo el poema, ¿no? Entonces más o menos dije, creo que él hace esto y aquello, y fue que yo también empecé a soltarme más, ¿no? Como que a ver qué era posible, digamos. Entonces yo creo que Huidobro es de los autores que más he aprendido, cuya enseñanza más se quedó marcada en toda mi producción. Y yo diría que él es el primero en esta lista. Ya de ahí pues hay varios autores más, Enriqueta Ochoa, por ejemplo, que es una gran autora y a ella me encanta estos juegos
semánticos que hace de repente, ¿no? Las expresiones, ¿no? El ritmo, lo fuerte de sus textos, la temática, y pues varios. Eh, También, déjame pensar un poco, es que sí, pues son muchos, ¿no? Neruda también, por ejemplo. Recientemente descubrí a estas dos poetas decimonónicas, a María Enriqueta Camarillo y a Laura Méndez de Cuenca también. Esos, por ejemplo, son hallazgos que hice en la maestría porque no están muy consideradas en los programas universitarios. Y ellas dos son poetas que también me han impresionado. Hay una poeta paraguaya, si la memoria no me falla, que se llama Josefina Pla, que ella también eh, pues fue escritora, historiadora, pintora, ejerció prácticamente todos los campos de la, de la creación artística, y ella también me gusta mucho la forma en la que aborda temas como el dolor, el sufrimiento. El primer poema que leí de ella dice algo así como que el hombre va arrastrando las cadenas y que a ese ruido llama poesía, el ingenuo, ¿no? El tonto, y digo, yo creo sobre todo los poemas que me mueven, que me tocan, que me traspasan, son los que se me van quedando de una u otra forma y que, como bien diría Borges, me parece, la escritura es una mezcla entre memoria y olvido. Entonces, todos los poetas, poemas que me han llegado a tocar, creo que de una u otra forma se me quedan en el consciente o en el subconsciente, y al momento de escribir, ahí hay ecos, ¿no? Que a veces ni yo mismo voy notando. Y pues sí, la lista es larga, la verdad. Coincido totalmente contigo, pero muchas veces hay ciertos autores que te marcan, ¿no? Como en tu caso, Huidobro, el creacionismo, ¿no? Que me sorprende que en tu generación no lo hayan visto. Yo sí tuve la fortuna de que en mi generación, el doctor Juan Antonio Rosado, que me dio clase de Iberoamericana, si nos, como era una clase de general y demás, y la otra era de solo poesía, era, cada uno de nosotros era un poeta y demás, pues nosotros teníamos que investigar, analizar un poema y él lo complementaba, ¿no? Es decir, era la clase de 2 horas, una hora era el estudiante que decía, me tocó porque tú te elegías al azar, así como de, a ver, Leonel, también me tocó, no sé, no me acuerdo ya ni cuál, me tocó, creo que los nocturnos de José Asunción Silva o algo por el estilo, y decía, tú a ti te toca tal poeta, para tal día, ¿no? Y agendaba toda la clase, pero era la primera hora eras tú, ¿no? Dabas el contexto, analizabas el poema, y él lo complementaba en la segunda hora. Entonces a mí sí me tocó felizmente la clase de creacionismo y Huidobro y el Altazor y esas composiciones. Y algo que a mí me gusta también recordar es decir, yo, por ejemplo, también yo escribo poesía, pero yo sí soy del modo clásico, ¿no? Y hace poco me estaba entrevistando una chica en una de estas ferias de libro en las que he participado, y como que no sé, como que nuestro gremio le gusta siempre estar en conflicto, porque muchas veces vio mi poemario, que es justamente sonetos, décimas, ¿no? A la vieja usanza, aunque con temas contemporáneos, pero la estructura, y comenzaba con eso de, ¿usted qué opinión le merece el verso libre? Y lo que yo les decía, es una forma, es decir, si yo voy a tirarle, por decirlo así, tirarle a un poeta, a un colega, a una colega poeta, sería porque, como tú lo acabas de observar y creo que lo acabas de decir de muy buena manera, el verso libre no significa flojera, porque mucha gente se va a la extraposición de los peores ejemplos del verso libre, que son estas reflexiones rengloneadas, ¿no? Donde su mayor recurso es el enter, porque lo escriben en computadora y ahí están sus grandes versos, pero no hay una musicalidad, no hay una búsqueda de dejar un mensaje más allá de lo evidente, ni nada por el estilo, ¿no? Son frases grandilocuentes o es una simple reflexión rengloneada que se escucha, citando a mi mentor también, Juan Antonio Rosados, frases a pantalla bobos, y punto, ¿no? Pero justamente estos autores que tú acabas de citar, Enriqueta Ochoa, Laura Méndez de Cuenca, que la invitación es que se acerquen a ellos, sus obras completas editadas por el Fondo de Cultura junto con otras instituciones vale mucho la pena. Normalmente, aunque ustedes no lo crean, es pasta dura y a veces está ahorita que acaba de pasar el remate de libros en el Monumento a la Revolución, estaba creo que 80, 90, 100 pesos, porque ya ven que el límite son 150. Yo ya tengo la fortuna, por acá debe de andar, pero detrás de tanto mono que hay, por acá tiene que estar ese libro, que son justamente joyas. Neruda, obviamente, que ha trascendido y demás, pero
algo que creo que es importante dejar en claro es que el verso libre no es igual a expresarte por expresarte, que sí tiene una fuente importante, que cada poeta decida su forma. Por ejemplo, yo, que sí soy del modo clásico y demás, pero no demerito el verso libre. Por ejemplo, yo me inicié en esas andanzas en los 13 años, cuando agarré ese amor a la literatura, fue por Jaime Sabines, ¿no? Que hace poco estaban rememorándolo por sus 100 años de nacimiento y otra vez volvieron a pasar en televisión, es emblemático, recital en Bellas Artes. Y vuelvo a esos veintitantos años, cuando tenía 13 años y lo pasaron por azares de la vida también en la tele. Y eso de decir, tanto desde una perspectiva emocional, que no deja de ser verso libre, no debe dejar, no, pero no deja de haber emoción y demás. Y obviamente ya uno como escritor, pues soñar eso, ¿no? De esas frases que hasta te hacen el ojo Remy cuando él dice, ¿no? De hay aplausos que lastiman y demás. Y dices, yo si logro eso como autor, llenar un auditorio y que la gente esté callada y que la gente como si tú fueras rockstar gritando, te quiero tal poema. Esas cosas, más allá de esa cuestión empática y demás, yéndonos a la perspectiva ya sea académica o artística, ese punto que tú acabas de decir, Ricardo, es fundamental. El verso libre no es igual escribe lo que quieras como quieras. No, hay unas reglas, hay un ritmo. Por muy vanguardista que quiera ser, como justamente lo puede ser Huidobro, ¿no? En esta línea de las vanguardias que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y tuvieron su gran boom a principios del siglo XX. Hace 100 años justamente se estaban generando las vanguardias más proclamadas. Eso es algo importante y ahí es donde entra la labor del lector. No importa si es el lector académico, el lector de a pie, como se llama, normalmente entender que el arte busca la estética, busca sentir y expresar un sentir, reflejar algo, como lo que decía al principio del video. Nada viene de la nada y el verso libre, un buen verso libre, una buena composición de verso libre, lo va logrando. Y eso justamente, Ricardo, me lleva a la siguiente pregunta. A partir de esto que nos estás comentando, no dudo que muchos compartirán conmigo esta duda genuina. A partir de tu experiencia y de esto que nos has compartido, ¿nos podrías decir si tu escritura nace más desde la disciplina o nace más de la necesidad emocional y comunicativa? Sí, yo creo que en mi caso particular, de la necesidad comunicativa y expresiva, al menos en un primer momento, y quizá hay un predominio, pero sin duda necesitas ambas, ¿no? Necesitas también la disciplina y la constancia para poder transformar todo lo emocional en un producto ya completo, digamos, ¿no? Y sí, en mi caso, pues yo creo que justo el poema nace cuando hay esta necesidad emocional, sensorial, humana, de querer decir algo, ¿no? De querer sacarlo de uno y para que se vuelva algo más, ¿no? Incluso muchos poemas, a veces yo le decía hace algunos años a otro querido amigo que a veces yo en mi proceso de escritura, cuando estoy escribiendo, la verdad me dan muchas ganas de llorar a veces, ¿no? De tener que estar palpando la herida, ¿no? Para poder transmitirla, digamos, ¿no? Pero pues justo es una forma de que esta herida sane más pronto, ¿no? De que se vuelva más llevadera. Justo hace unas presentaciones, en la primera presentación de este poemario, Canciones de Blanca Oscuridad, yo recordaba este discurso que da José Saramago, que ya lo mencionamos este día, cuando gana el Nobel de Literatura, y él dice ahí en algún momento que lo que le queda al escritor es el dolor de escribir y la alegría de haber escrito, ¿no? Y esta frase me parece muy atinada porque en efecto la escritura en su proceso, eh, pues vamos, al momento de la creación, al momento exacto de la creación, sí creo que es algo muy doloroso, algo que te hace enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a tus fantasmas, enfrentarte a veces al dolor que externo, pero que no te es ajeno también, ¿no? Que te lastima también lo que pasa allá afuera, ya sea a tu vecino, a tu crush, digamos, ¿no? O a como las situaciones que vivimos hoy día, ¿no? Con las guerras, con las carencias, con la contaminación, son cosas que quizá en este preciso momento a mí no me están afectando así directa y palpablemente, ¿no? Pero que no por eso no me duelen, ¿no? No me conmueven.
Y entonces el proceso de creación de escritura, de sentarte aquí y decir, a ver, voy a retratar pues la situación del país, ¿no? O voy a retratar este rechazo amoroso que sufrí, o voy a retratar todo lo que sentí cuando falleció mi padre, que es también una de las secciones del poemario, pues es muy doloroso en sí. Pero ya una vez que logras eh, pues expresarlo, pues construir con este dolor, justo ahí tengo un verso también que dice, convertir el sufrimiento y las amarguras en armoniosa melodía, ¿no? Cuando logras hacer esto, pues también es una satisfacción muy grande, es un consuelo a todo ese dolor que expresaste, ¿no? El verlo reflejado en algo que incluso pues se convierte en hermoso, ¿no? Y que los lectores, quien te escucha, se acerca y te dice, oye, me gustó mucho, me sentí identificada, ¿no? También me sacaste la lagrimita, ¿no? Pues es muy, muy satisfactorio ver cómo todo ese dolor, todo ese sufrimiento se convirtió en algo hermoso, ¿no? Algo que te permitió comunicarte y que les permite a las personas también eh, pues sentir ese dolor, porque es en un buen sentido, ¿no? Como seres humanos todos necesitamos sacar todo eso de dentro, sacar todas estas emociones no siempre positivas, y es hasta un proceso sanador, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo y pareciera que tú hubieras escrito mi cuestionario para esta charla y mis anotaciones, porque justamente el siguiente tema, como de este segundo bloque que quería abordar contigo, es precisamente eso, porque algo, ya adentrándonos particularmente al poemario, que es como el pretexto para esta charla, Ricardo, justamente yo lo que observo en tu obra es que la poesía parece estar muy ligada al dolor, precisamente esto que estás puntualizando, y eso me lleva a cuestionarte que profundices más allá de lo que ahorita nos acabas de compartir. ¿Tú qué crees? ¿Crees que el sufrimiento es una condición para escribir o solamente es un recurso o un tema del cual se puede hablar, pero que no es algo inherente? Pues bueno, así en abstracto, yo creo que habría que preguntarle a cada poeta, ¿no? Cada obra literaria pues tiene su génesis, sus motivaciones y sus experiencias de las cuales nace, ¿no? En mi caso ya particular y en el de este poemario, yo creo que sí, la tristeza, la amargura, la desesperación, sí fueron condiciones necesarias para que naciera este poemario. Justamente, pues es una reunión de textos que viene de diferentes temas y facetas de mi vida, pero yo creo que sí, todas están muy ligadas al dolor personal, ¿no? Ya sea por el amor, ¿no? El sufrimiento amoroso, que creo que es uno de los más esenciales que todo individuo hemos experimentado, así como pues el sufrimiento o la tristeza por la situación política, social que siempre ha atravesado tanto nuestro país como la región de América Latina, ¿no? Con toda esa historia de explotación, pues la historia de los vencidos, ¿no? Como bien titula León Portilla a este texto que habla de la conquista y que de ahí se pasa de la conquista por el extranjero a la conquista del mestizo sobre el indígena y luego la conquista de los poderes extranjeros sobre nuestras economías nacionales y que todavía hoy día sigue, ¿no? Simplemente con el país vecino y la serie de incursiones, de castigos económicos, de pues toda esta serie de políticas y demás. Entonces también este poemario tiene mucho, mucho de ese sufrimiento que hemos heredado como latinoamericanos y que pues día a día intentamos superar esa tristeza cosmogónica del nacimiento de lo indígena a lo latinoamericano, que implica pues todas estas facetas que acabo de mencionar. Y pues también justo porque voy abordando un poco las cuatro secciones del libro que abordaremos más adelante. Justo, pues tu pregunta es si esta suerte de emociones negativas son necesarias para crear. La tercera sección habla precisamente de eso. Que no sé si te parezca buen momento quizá empezar a ver los textos un poquito más allá. Me parece perfecto, justamente para que vayan entendiendo las personas que nos están escuchando y viendo
¿Por qué hago esas preguntas? Porque justamente lo abordas, ¿no? Hay un famoso poema en tu poemario de que Latinoamérica habla, ¿no? Y justamente, entonces, adelante, adereza justamente nuestra conversación con tus composiciones, Ricardo. Sí, es un poema breve, que es el que inaugura la tercera sección, que se llama Entonaciones para una poética, y son textos que hablan de la creación misma, y creo que viene muy, muy acorde a la pregunta que realizas. El texto lleva por título Afinaciones, que el título original, el cual al final se recortó, era Afinaciones para antes de cantar, justo porque es el que abre esta sección de la poesía, ¿no? Y dice, ¿cómo amasar entre los dedos el relámpago teniendo tanto sol sobre las manos? ¿Cómo repetir la resonancia del primer ritmo con esta soledad que no cabe en una flauta? ¿De qué pozo extraer la sangre necesaria para el grito si nacimos con un pájaro muerto en la garganta? ¿Cómo exprimir la luz de cada grieta si estamos rotos por debajo de la carne? ¿Cómo convertir el sufrimiento y los tormentos en armoniosa melodía? Y bueno, justo estas afinaciones antes de cantar tienen precisamente que ver con eso, con esta búsqueda de convertir este sufrimiento en melodía, ¿no? En canciones. Y, y pues sí, sí, respondiendo a la pregunta, pues creo que en mi caso particular sí, sí es necesario, como se ve también en la última sección que pues habla del fallecimiento de mi padre y pues per se obviamente fue un proceso que implicó mucho dolor, mucha tristeza. Entonces sí, sí, en el caso de este poemario creo que sí era una necesidad para la creación poética. Y te preguntaba esto del sufrimiento como condición para escribir, porque algo que yo observo ya en tu poemario, para justamente dirigirnos a él en particular, y más porque ahorita nos acabas de compartir una de sus composiciones, yo lo que veo, no sé si también por mi influencia y de mi especialidad filológica, que es el cuerpo y el alma y todas esas cosas que a eso dediqué y sigo dedicando mi vida filológica, en el caso particular de la obra de Francisco de Quevedo, lo que yo observo mucho es esa insistencia a hablar del cuerpo, ¿no? Y entonces la pregunta que te quiero hacer es, para ti, ¿qué papel juega el cuerpo en tu escritura? Ok, sí, bueno, la verdad no lo he pensado mucho, fíjate, sí, sí estoy familiarizado con los estudios de corporalidad y literatura, pero en mi creación en particular no lo he analizado mucho, ¿no? Eh, pues, no sé, quizás siendo algo trágico, el cuerpo y la mente son la prisión por la cual el hombre conoce el mundo. Pero bueno, yo creo sobre todo en la cuarta sección es donde quizá tenga más claro esto del cuerpo, porque como habla del fallecimiento de mi padre y él falleció bueno, valga la redundancia, él murió de una enfermedad que es fibrosis pulmonar. Creo que ahí está más claro el degradamiento corporal y estos procesos pues sí, que implica toda muerte que es paulatina, ¿no? Cómo la fortaleza se va perdiendo, cómo hay ya más limitaciones, como respirar, como incluso ahí en un poema que hablo de él, digo que pues ya vive prácticamente encadenado a una cama, ¿no? Ya no se puede bañar porque la humedad lo hace toser y ese era su padecimiento principal, ¿no? Que a falta de una respiración efectiva y por la contaminación del pulmón, pues él constantemente tosía, a veces derivaba en vómito y yo creo que es ahí donde la sección donde quizá más presente tengo esto de la corporalidad, pero pues sí como un proceso de degradamiento físico que pues también lleva al moral, al espiritual, ¿no? Eh, pues sí, un proceso muy duro ver cómo un individuo también va viendo su muerte acercarse día con día. Totalmente de acuerdo, es otro punto en el que coincidimos, justamente yo en mi caso fue mi madre, y ver justamente ese proceso, ¿no? Y todo lo que significa y lo que simboliza para ti esa persona y demás, y más en las cuestiones que confiesas en este cuarto canto, en esta cuarta parte, ¿no? De tus hermanos, tu mamá, ¿no?
no voy a hacer spoiler, pero la última composición, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa relación, ¿no? Esa relación familiar, pero en el caso particular de tus padres, ¿no? En esa última composición con la que creo que cierras con broche de oro toda, tanto el cuarto canto como el mismo poemario en lo general. Pero yo sí yo te digo, tal vez con esta obsesión que tengo consciente o inconsciente de la corporalidad, veo muchas veces, ¿no? Hasta incluso en la parte amorosa, ¿no? Justamente, aunque eres muy racional en esos momentos y demás, pero como que está el cuerpo, por ejemplo, en la composición que nos acabas de compartir de manera completa, pues hablas, ¿no? Del pájaro en él, casi casi que no te permite hablar. Ese tipo de cosas me llama mucho la atención, pero también me llama la atención esa otra parte, ¿no? Como que tú dices de degradación, en el caso particular del cuarto canto, del cuerpo y demás, pero hay ciertos momentos en donde yo percibo, no sé si tú coincidas que eres el autor de la obra, que entre líneas tú como que nos dejas entrever que a veces la poesía no consuela. Por eso también te hacía la otra pregunta ¿es de una necesidad solo de comunicar o si es una necesidad emocional que satisface algo emocional? Porque en algunos momentos entre líneas, un poco por los referentes, por eso también te preguntaba tus influencias y demás, como que yo veo este guiño, esta insinuación como de la poesía no consuela. Entonces, quisiera dividir esta pregunta en dos partes. Por un lado, si mi interpretación sí tiene algo consciente en ti, y por la otra parte, para ti, ¿cuál es la función de la poesía? No desde una perspectiva capitalista y demás. Aquí no vamos a citar a Platón y su república que deja a los filósofos y a los poetas. No, no, no. En el sentido pragmático, tanto de tú como autor, tú como filólogo y tú como lector, ciudadano del mundo. Entonces, sintetizo las dos preguntas. Esta parte de que yo te comento, de que yo veo en algunos momentos como este desencanto de la poesía no consuela, estoy expresándome, es mi forma de expresión, es mi forma de decir las cosas, pero no esperes consuelo per se. Y por el otro lado, para ti, ¿cuál es esa función de la poesía en lo particular? Y si quieres, puedes reflexionar un poco la utilidad de la poesía en lo general a partir de tu experiencia. Claro, sí. Bueno, yo creo voy a contestar primero de cuál es la utilidad de la poesía, para qué sirve. Eh, que no sé bien cómo abordar la respuesta, justo hablando de influencias y otros poetas, ¿no? Juan Gelman tiene este poema que ahorita no recuerdo el título, pero que dice, se sienta a la mesa y escribe, ¿no? Este poema no le conseguirá una cita, ¿no? Este poema no le dará de comer, ¿no? Este poema, y desarrolla varios versos, ¿no? En los que, pues sí, dice todo lo que el poema no le dará, ¿no? Lo cual son cosas esenciales, ¿no? Y no hay realmente una conclusión, digamos, porque si no mal recuerdo termina igual, ¿no? Se sienta a la mesa y escribe. Eh, entonces, realmente, y creo que tú acabas de decir que no vamos a dar una respuesta capitalista, porque creo que no existiría, sería contradictoria, ¿no? Decir que la poesía tiene una función o una utilidad dentro de los parámetros del consumo o de la producción, ¿no? Consumo económico, vamos. Eh, la poesía pues sirve para todo y sirve para nada, ¿no? Realmente no tiene una utilidad práctica, digamos, si acaso balancear tu mesa con algunos libros de poesía, si ahí tiene una pata mocha, ¿no? Y realmente, pues en sí, hablando de practicidad o de funcionalidad, alguna vez le platicaba ahí con un rival amoroso de que y él estudiaba química, no recuerdo bien la carrera, y le decía, no, pues sí, quizás hasta un perico, ¿no? Una herramienta, un martillo es más útil, ¿no? Pero en cuanto a temas prácticos, ¿no? Pero la poesía, la literatura y el arte en general tienen una función estética, digamos, y una función que va más allá de lo práctico, ¿no? Y que quizá por eso es todavía más importante, ¿no? Hace poco estuve platicando con algunos chicos en otro proyecto que tengo, que estoy dirigiendo un club de lectura, y me hicieron por ahí una profesora, me dijo, no, oye, te voy a prestar a mis alumnos, todos están como en la transición de la secundaria a la prepa, entonces son muy jóvenes, ¿no? Y me puse un poco nerviosa, así de cómo manifestarles o cómo compartirles este cariño, este interés, ¿no? Y les decía, pues es que la literatura es como la música, ¿no?
todos escuchamos música, todos escuchamos independientemente del género que nos guste, si es lo más clásico de lo clásico, ¿no? Vivaldi o Borjak o quien quieras, hasta si es lo más contemporáneo, ¿no? Si es pues qué sé yo, ¿no? Shakira o em, Taylor Swift o quien quieras, corridos, lo que quieras. Todos escuchamos música y no creo que nadie lo haga con una finalidad práctica, ¿no? No creo que nadie diga, voy a obtener esto escuchándola, ¿no? Simplemente lo hacemos por el gozo que nos produce, por el disfrute que nos produce, los tonos, las melodías, la letra, la voz, los instrumentos, ¿no? Entonces la literatura es igual, tiene en primer lugar esta finalidad estética que no tiene nada que ver con la finalidad práctica y que nos produce este placer y este gozo y este consuelo ante ciertas situaciones, ¿no? Porque podemos leer un poema que nos deje hasta cierto punto también que nos haga reír, como es la poesía de Quevedo, ¿no? Y de muchos poetas satíricos, ¿no? Que te da risa, ¿no? Justamente hace poco asistí a la presentación de Asís Córdoba, que yo pienso que es de los mejores autores vivos, y él decía, es que yo, cuando me preguntan qué busco con mi poesía, mi respuesta es hacer reír a mis compas. Y si tú lo lees y su sátira es impresionante, y no pensarías eso, pensarías que él tiene una finalidad de repente muy existencial hasta cierto punto. Y eso por un lado, ¿no? Yéndonos por el lado de las emociones positivas, ¿no? La risa, lo gracioso, demás, ¿no? Pero también cuando la poesía maneja emociones como pueden ser el duelo, la pérdida, el desconcierto ante el mundo, yo creo que quien lo lee quizás sí no va a obtener algo práctico, pero quizá puede sentirse acompañado en un momento donde emocionalmente se sienta solo e incomprendido, y eso vale muchísimo más que todas las finalidades prácticas que pueda obtener de algún objeto o de algún bien material, ¿no? Justo hace rato que tu primera pregunta creo que era sobre cómo yo me adentré a la literatura. Hay una anécdota que a mí se me hace muy significativa respecto a mí mismo y a cómo me acerqué a la literatura, cómo me di cuenta que era algo que realmente quería yo dedicarle mi vida, mi tiempo y mis esfuerzos. No sé si todavía existe este programa que se llama La Otra Aventura, que dirige Ricardo Pérez Gay, ¿no? Si no estoy mal. Y yo en mi juventud, pues de repente lo estaban pasando y ahí decía, mira, ahí lo voy a ver, ¿no? Aparte, es muy dinámico, es muy entretenido. Y alguna vez en la sección de recomendación de libros, recomendaron Werther, ¿no? De Goethe. Y ya dijeron, no, pues a este libro lo enseñaron, trata de esto y aquello. Y termina así, ¿no? Termina trágicamente así. No quiero hacer spoilers, pero pues dieron la trama del libro. Tiempo después yo lo vi ahí en un mercado de objetos viejos, vi el libro y dije, lo recomendaron. Y lo compré, lo tuve ahí un tiempo en el librero, como a veces hacemos. Y pues ya en un momento donde dije, bueno, ¿y ahora qué voy a leer? Lo vi y dije, pues a ver, dijeron que estaba bueno en ese programa, ¿no? Y yo recordaba tal cual la reseña de lo que trataba los temas y lo empecé a leer y me clavé muchísimo, me identifiqué muchísimo con el personaje. Yo en ese momento había pasado por una ruptura amorosa muy fuerte de la cual no me recuperaba y no me recuperaba. Y me identifiqué con el libro de una forma pues muy fuerte y yo ya sabía el final trágico y conforme me iba acercando, iba avanzando al libro, decía, no, por favor que no se termine así como yo sé que se va a terminar, por favor que no se termine así y seguía y seguía y decía, no, a lo mejor me estoy acordando mal, ¿no? A lo mejor me, a lo mejor no termina así de veras. Y cuando leí el final me causó un sufrimiento y una impresión, a pesar de que yo ya sabía cuál era, y fue muy doloroso y quizá ver el final del protagonista me ayudó pues a yo no tener ese final, quizá exagerando un poco, pero sí me ayudó muchísimo el poder sacar esas emociones que yo tenía en ese momento y que quizá tenía muy guardadas dentro de mí.
y al ver que un personaje ficticio sufrió como yo sufrí y que un autor de siglos atrás, de una nacionalidad y una lengua muy distinta, fue capaz de crear, de comprender todo eso para poder expresarlo en una obra literaria, pues sí me hizo sentir acompañado y me hizo sentir que había quien me entendía, ¿no? Y eso me marcó mucho. Creo que ese fue un punto donde yo supe que la literatura era algo increíble, algo hermoso y que yo quería saber más y de ser posible quería hacer algo así, ¿no? Entonces, pues ahí la literatura me sirvió mucho, ¿no? Que es tu pregunta, para qué sirve? Ahí a mí me metafórica y realmente me tendió una mano que me ayudó a levantarme en un momento de mi juventud que fue muy difícil. Y bueno, en cuanto a la otra pregunta que me hacías sobre si hay si consuela o no consuela, yo creo que sí, pero pues es un consuelo, a todos funcionamos diferente, ¿no? Un consuelo, creo que típicamente pensamos que es un apapacho y un abrazo y un échale ganas, ¿no? Pero creo que en la vida, más allá de la literatura, puede manifestarse de muchas formas un consuelo, hasta un cachetadón que alguien te dé y que te diga, güey, ya, hay que seguir, ¿no? O sea, ya, ponte chingón, carnal. Pues sí, un regaño, una amonestación, un ver que alguien está en la misma situación que tú, como menciona, todo eso puede ser un consuelo también. Entonces yo creo que sí consuela. Y justo también tengo otro poema que creo que viene muy oportunamente, que se llama Asunción, y dice, aceptar que la poesía solo es un instante y después regresar a nuestro traje de hombre mediocre, apilar los fracasos junto a los recibos no pagados y repetir el nombre de la amada ausente. Afrontar nuestra derrota rutinaria, lo insalvable entre la palabra y el abismo, encarar la fatiga asomándose por el espejo, a la pobreza que anida en los bolsillos. Aprender que el alba no llora ni sangra la tarde cuando se suicida el sol. Aceptar que la poesía solo es un instante y soportar toda miseria y amargura por ese instante. Entonces yo creo que este poema más o menos encierra un poquito de lo que he hablado, ¿no? Porque sí, de repente, este poema nació una vez que yo estaba leyendo y pues, clavado 100% aquí en el libro, ¿no? En la hoja, en el papel. Terminó el poema, suspiré y alzo los ojos y veo toda la realidad, que no era un buen momento de mi vida. Y veo que nada ha cambiado, ¿no? Que no, que todos estos problemas, sobre todo eran económicos y materiales en ese momento, ahí siguen, ¿no? No, o sea, sí, el poema me abstrajo de eso, me hizo ignorarlo por un momento, pero en cuanto acabe el instante del poema, pues todo sigue ahí, ¿no? Y como que sí me quedé así de, ok, es un poco fuerte, ¿no? Saltar del papel a la realidad, y de ahí van haciendo este poema, ¿no? Porque pues sí es un instante, pero sin embargo, quizás sin ese instante, que puede ser en un momento que te sientas a leer, en el transporte que agarras un libro, yo creo que sin todo este cúmulo de instantes que nos hacen olvidarnos de nosotros mismos, todavía sería más difícil la vida, ¿no? Sería menos digna de ser vivida. Entonces yo creo que sí sirve y sí consuela, pero no, quizá muchas veces mediante la exposición de aquello que es difícil. Totalmente de acuerdo. Y justamente te preguntaba eso porque es algo que muchas veces nos cuestiona a la gente que no se dedica a esto, que no es asidua a cualquier tipo de arte, no solamente literario, porque como que no entiende esta practicidad o esta funcionalidad tangible o no sé cuál sería su utilidad. Y muchas veces sirve como catarsis, sirve como ciertos elementos. Y justamente esto último que acabas de mencionar, de repente abstraerte de la realidad y alzar la vista y ver el mundo real, ver tu situación,
me lleva justamente a la siguiente pregunta, enfocándome en el tercer canto, en la tercera parte del poemario, que es este aspecto latinoamericano, social y demás, y justamente me lleva a un tema que tú más o menos comentabas hace unos minutos cuando hablabas de nuestro vecino del norte, que todo el tiempo está ejerciendo de una u otra manera violencia. ¿Tú cómo entiendes esta relación entre el lenguaje o las lenguas y la violencia, especialmente en el contexto que nos hermana, que es precisamente el contexto latinoamericano? ¿Tú cómo ves o cómo entiendes esa relación entre la comunicación, la lengua, el lenguaje y la violencia, que es infelizmente algo que está predominando en nuestro día a día latinoamericano? Sí, yo creo que el lenguaje pues nos permite expresar absolutamente todo, ya sea desde de la violencia o la ternura. Hay una canción de Silvio Rodríguez donde dice que es muy curiosa porque eh, empieza a decir que hay personas que lo han criticado por ser directo y demás, y lo va diciendo con, pues, con la letra de la canción y con la música, ¿no? Y de repente empieza a decir, María, te quiero, mira que sin ti yo muero, y como que lo irrumpe, ¿no? Así lleva la canción una tonalidad y de repente canta como ese estribillo, y luego empieza a decir, lo ven, ya soy decente, me fue fácil, ¿no? Que el público se levante y que me aclame, ¿no? Y va metiendo ese estribillo, ¿no? Pero te quiero, mi amor, no me dejes solo. Entonces, como que es una crítica a eso mismo, ¿no? Y lo digo porque pues en esta canción él justamente habla de eso, de mencionar cosas muy fuertes, cosas muy duras, cosas que incomodan, y que él ha sido criticado por eso, y que él si quisiera podría cantarle al amor y a las flores y a lo que sea, pero que no se trata de eso el arte, al menos el suyo, ¿no? No se trata de eso su música, sino se trata precisamente de hacer una denuncia, de hacer una expresión de lo que vivimos día con día, ¿no? Que pues lamentablemente está muy ligado a la violencia en nuestro contexto y en nuestro tiempo. Entonces yo creo que sí, la literatura, la poesía y la palabra hasta cierto punto tienen la obligación de hacer patente esta violencia para que no la ignoremos. Justo Benedetti tiene un poema que dice, hablando de la poesía, dice que golpee hasta que ya nadie pueda hacerse el sordo. Entonces creo que sí, sí la literatura, la palabra escrita y oral, también la declamación y otras formas de expresión literaria, tienen hasta cierto punto esta obligación de comprometerse con el contexto, con el presente, con el pasado también. Eh, Creo que quizá abordando otro tema, que espero no desviarme tanto, creo que en el presente y en las redes sociales se habla mucho de la cultura de la cancelación y más allá de las funas que se hacen a actores o instituciones directas, creo que muchas veces hemos o se intenta decir, ah, no, es que yo no estoy de acuerdo con la pobreza, por decir cualquier cosa, entonces no quiero ver en redes nada de pobreza, ¿no? Nada de esto, ¿no? Estoy en contra del racismo y no quiero ver en redes nada de racismo, ¿no? Y yo creo que eso es como muy errado porque es como una forma de ignorarlo y de decir, ah, no estoy a gusto con esto y no lo veo y como que no existe, ¿no? Y no es así, por el contrario, si estamos en contra de esto, es importante visibilizarlo, es importante traerlo a la discusión, ponerlo sobre la mesa, precisamente para encontrar formas de irlo erradicando, de irlo atenuando, de irlo, pues trabajando, ¿no? Esa es la primer parte, hacerlo visible. Entonces yo creo que sí, sí la poesía tiene si tiene el poder de hacerlo visible, pues tiene que usarlo, ¿no? Justamente también recuerdo otra amiga muy querida que siempre me decía, no, es que tú escribes y lo haces bien y síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque yo en lo personal no puedo, lo he intentado, no he podido escribir y tú tienes la obligación de hacerlo por todos los que no podemos, ¿no? Son palabras que me quedaron muy marcadas, que quizá fueron dichas ahí en alguna fiestecilla o en algo, pero que sí me hicieron mucho eco y todavía hacen eco en mi creación.
y en estas temáticas que abordo, sobre todo, como dices, en la tercera sección, ¿no? Que es canciones de protesta, ¿no? Sí, ¿no? No, es la segunda, perdón. Sí, la segunda, canciones de protesta. Sí, sí, efectivamente es en la segunda parte, dije tercera, pero no, es la segunda parte. Pues algo que destaco justamente lo que acabas de compartir es esto de la cultura de la cancelación y yo coincido totalmente contigo porque al final no aporta nada, es decir, virar la vista hacia atrás, quitarlo de la postal de la realidad, o sea, al final no lo estás erradicando del mundo, lo estás erradicando de tu visión. Por ejemplo, otra cosa que a mí me incomoda, tal vez otra vez hablando desde la perspectiva también filológica y demás, son estos eufemismos, ¿no? Que muchas veces las redes sociales, las plataformas invitan, ¿no? Ya no llamarle muerte a la muerte, sino llamarle la desuscripción de la vida, ¿no? Y ese eufemismo, ¿qué te aporta? No te muestra la realidad o decir la palabra suicidio y es automorición. Y es como que dices, no, o sea, por ejemplo, yo que soy fanático de Camus y el afamado mito de Sísifo dice que la pregunta fundamental de la vida es ¿vale la pena o no vale la pena vivir? Y en consecuencia el suicidio es válido, ¿no? Y viene esa palabra, en las primeras líneas dices, no, Camus, a los primeros 30 segundos de tu video y en este caso de tu no puedes decir eso porque si no te va a aparecer hoy un cintillo y te van a desmonetizar y volteas y dices, pero ¿cómo vas a erradicar una realidad? ¿Cómo vas a mejorar las condiciones si no les llama las cosas por su nombre? Es decir, obviamente yo entiendo que hay públicos y hay edades para todo. Hay cosas que hay que explicar con cierto vocabulario, con ciertos tecnicismos y demás y con glosarios, pero no puedes estar que tu recurso sea el eufemismo, el cambiar el concepto para buscar reducirlo en vez de decir, pues, ¿por qué no profundizarlo? Decir la palabra y acompañado de la correspondiente explicación, reflexión, dependiendo cuál sea la situación. Y yo por eso la anterior pregunta va para eso, ¿no? La importancia de llamarle las cosas por su nombre, de decir lo que sientes como lo sientes, de señalar lo que tienes que señalar y como te digo, esa obligatoriedad que a muchos no les gusta, ¿no? Muchos de nuestros colegas autores y autoras como que dicen, no, yo solo me expreso, yo no tengo ninguna bandera, yo no tengo una intención más allá de decir esas cosas y dices, pues en realidad no, entre líneas hay una línea, hay una filosofía, hay una estética, es decir, hay una emoción y demás. Y eso justamente me lleva al punto central de tu poemario, que es el título, que es lo primero que ven. Y si ustedes comunidad de Yo Leo, no me dejarán mentir, hace unos días que compartí que mi lectura, y que iba a ser la consecuente reseña, que ya pueden ver en este mismo espacio, si quieren ver qué opino, qué analicé del poemario que nos tiene aquí, váyanse al anterior video de esta charla con el buen Ricardo. Y algo que llamaba la atención incluso en comentarios, y obviamente pues es también mi propia impresión en el momento en que accedí a tu poemario, es este título que es muy sugerente, ¿no? Canciones de blanca oscuridad, ¿no? Ese oxímoron, esa antítesis y demás. ¿Cómo surge y qué significa para ti esa contradicción, ese oxímoron, esa antítesis que significa o que lo podemos notar en Canciones de Blanca Oscuridad? Sí, bueno, primero está evidentemente el, el elemento de la canción como metáfora de la poesía, en primer lugar, ¿no? Y justamente este poemario, las cuatro secciones que lo conforman se divide en cantos de desamor, canciones de protesta, entonaciones para una poética y requiem por mi patria, ¿no? Los cuales pues también todas están ligadas a la ejecución del canto, ¿no? Y luego en segundo lugar, pues como bien mencionas, quizá esta parte que ya se sale un poco más del lugar común es que sean de blanca oscuridad las canciones, ¿no? Y yo creo todo va ligado un poco con lo que hemos hablado. Yo creo que sí, el poemario tiene por muchos momentos tonos, emociones y sensaciones grises o oscuras, como son pues el dolor, el rechazo, la amargura, la tristeza, la pérdida, la impotencia, y raya mucho con la desesperanza, que también fue una etapa literaria, así como Picasso y su etapa rosa y luego la azul. Un tiempo más en mi juventud y en otros proyectos literarios, participé en proyectos que sí abogaban por la desesperanza total como bandera literaria y como bandera estética, pero creo que ese proyecto, que si bien no reniego de él, me ayudó a darme cuenta que tenía que haber una trascendencia más allá de
el dolor como fin último, ¿no? Entonces yo creo que en este poemario, la mayoría de los textos sí expresan sensaciones que llamaríamos negativas, sensaciones oscuras, ¿no? Pero no se quedan ahí, ¿no? No se quedan en el dolor es lo que existe y en él estamos hundidos y no hay más, sino que intentan justamente pasar estos estadios, estas facetas, hasta llegar a una luz, a una esperanza, a una blancura, ¿no? Y que yo en lo personal creo que la esperanza es más pura o más verdadera, por decirle de algún modo, cuando ya ha pasado por todos estos estadios del dolor y del sufrimiento, y aún así se decide creer, ¿no? Se decide creer en que puede haber una mejor situación social, digamos, se puede creer en que la muerte, si bien es un fin, también es otro principio y es el fin de lo material, pero no del legado que se deja, ¿no? En esta última sección que habla de fallecimiento de mi padre. Y así en todos los poemas, o en la mayoría, se manejan todas estas emociones muy negativas, muy bajas, llamémosle, pero que buscan precisamente subir, que buscan precisamente atravesar todo este bosque de miserias, digamos, para, para salir y posarse y cantar, ¿no? Entonces de ahí viene este título que intenta englobar precisamente esta sensación o esta búsqueda de estos poemas. Pues respondida a uno de los cuestionamientos, tanto míos como de mucha gente que me comentaba este reel donde compartía, el título es muy sugerente, de dónde viene y demás, pues bueno, ya hay una lectura. Y siguiendo en, por decirlo, este proceso de lectura, perfecto, ya ves el título, te llama la atención, compras el libro, lo abres y de repente nos encontramos un poemario que está dividido, como ya lo habíamos comentado en anteriores minutos, en cuatro cantos, cuatro secciones muy marcadas, ¿no? Todas relacionadas a su vez con la música, con todo lo que implica la música y su relación con el arte lírico y demás. Pregunta básica y fundamental. ¿Desde el inicio concebiste esta estructura o se fue revelando durante la escritura? ¿Cómo conformaste el poemario y en consecuencia cada una de sus cantos, cada una de sus secciones? Sí, yo creo que más bien se fue revelando, porque este poemario tiene textos ya muy viejos, otros más recientes, es la suma de bastantes años de escritura. Y realmente el proyecto del libro comenzó ya con la necesidad de materializar en un volumen único, pues todos estos años de creación que estaban por ahí dispersos, algunos inéditos, otros publicados en algunas revistas digitales. Entonces, pues yo dije, no, pues ya llevo bastante tiempo escribiendo y creo que puedo dar el siguiente paso, que es ya tener un libro publicado, ¿no? Entonces primero fue como esta necesidad y a partir de ahí empecé a recopilar lo que ya había escrito y que estaba, repito, disperso por aquí y por allá. Y pues me fui dando cuenta que sí podía yo, pues darle forma a este poemario encasillándolos en ciertos temas que aparte me parecieron todos muy ligados entre sí. Y pues fue cuando ya comencé a trabajarlo un poco más, decir, a ver, todos estos textos, creo que hay una cantidad que puede irse a esta temática, otra que puede irse a esta, otra esta, y luego vi que había secciones dispares, ¿no? Unas con muchísimos poemas, otras con muy pocos, y ya dije, no, pues tengo que hacer tanto agregar como retirar, y pues ya me puse a ver cuáles eran los que más me gustaban, los que mejor se inscribían en lo que quería hacer ya como el proyecto en su totalidad. Tuve que escribir otros poemas, corregir algunos, y pues fue así como surgió este libro. Y la metáfora que es justo la portada del libro, del ave cantando, yo siempre he tenido presente la poesía como con esta metáfora, y pues ya fue de ahí que fue surgiendo el título y fueron surgiendo los títulos ya de cada sección. Y creo que quedé muy satisfecho porque a pesar de que los ejes temáticos de repente podrían parecer como secciones separadas que no tienen tanto que ver, me parece que sí se va repitiendo tanto el tono como como la idea de la poesía, porque justamente, si me permites,
citar algunos versos. El poema que abre la sección de la muerte del padre eh, se llama Preludio y dice, la poesía es la lengua con la que hablamos a nuestros muertos, ¿no? Y en otra sección, la de las canciones de protesta, eh, hay un poema que se llama Canción del Héroe y hay una sección donde, bueno, una parte de este poema donde este héroe se junta a hablar con, dice, convocó al simio y al jaguar, al colibrí y la hormiga, y durante 12 días deliberaron sobre el cruel destino humano. Y al salir de esta deliberación, dice que este héroe cuenta la revelación de los ancestros, de la opresión milenaria, de los surcos sembrados con cadáveres y de la plegaria que los muertos rezan por sus vivos, ¿no? Entonces creo que ahí hay como cierta conexión en la idea que se va manejando sobre la función de la palabra y de la poesía más específicamente, que está ligada y que se mantiene tanto en las canciones, los cantos de desamor, como en los de protesta y en la sección pues que evidentemente habla sobre la función y reflexiones en torno a la poesía. Creo que el poemario va manteniendo esta unidad en torno a lo que debe ser la poesía, aún en las secciones que no están centradas en eso específicamente. Y justamente este abanico temático, aunque tiene un eje rector, me lleva a preguntar a una de las secciones que la hemos tocado, pero no hemos profundizado. Hemos hablado mucho de la sección de protesta, la de tu padre, pero hemos dejado un poco fuera, y creo que es importante mencionar esta parte del amor, ¿no? Esta sección donde hablas de tu esposa, hablas de tu pareja, de esta transición y todo eso. Y justamente qué papel, qué lugar ocupa este sentimiento que llamamos amor, tanto en tu poética como en tu creación, ya sea que toque ese tema o que sea en general, porque pues, el amor no solamente es el amor hacia la persona, puede ser, ya, tú hablabas de good, ¿no? Entonces podemos hablar del romanticismo y ese amor exacerbado hacia la patria, hacia la libertad, hacia ciertas virtudes y demás. Este concepto del amor, ¿qué rol, qué lugar ocupa en tu poética, en tu creación, Ricardo? Sí, justo en el caso particular del libro, pues es la sección que abre el poemario, la cual pues yo busqué. El poemario en general busco que en cuanto a las secciones vaya como creciendo, digamos, ¿no? Entonces esta es la sección inicial, que pues yo al concebirla en esa posición, pues también busco que sea una especie de gancho para que el lector pues sí se quede a las siguientes secciones también, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor pues es amor y desamor son una emoción fundamental en el espectro de las sensaciones humanas, ¿no? Yo creo que nadie está exento de ellas, ¿no? Ya sea tanto en la juventud como en la madurez y la adultez, es algo que siempre está ahí, ¿no? Que siempre nos está moviendo, nos está haciendo soñar, desear, sufrir, llorar, ¿no? Imaginar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues obviamente en la poesía también tiene un lugar fundamental, ¿no? ¿Cuántas antologías no existen temáticamente solo del amor, ¿no? Y pues en mi caso ya más personal, creo que también ha atravesado pues diversas facetas, ¿no? Ha evolucionado, porque pues muchos poemas o mucho de mi poesía inicial, pues tenía esta temática de, pues francamente del rechazo, del desamor, ¿no? De lo inalcanzable, ¿no? De lo idealizado, del deseo que a veces no se concreta, ¿no? Entonces, mucha de mi poesía inicial y que fue lo que me permitió ir ejercitando la pluma, ¿no? Ir buscando un estilo, ir buscando una voz propia, pues nace de esta indagación en el desamor, sobre todo, realmente. Porque pues ya yo hablando un poquito de mi experiencia personal, de mi vida personal, muchos años, eh, pues tuve ahí algunas relaciones largas, pero tuve una etapa donde tuve una ruptura que fue muy fuerte, que me costó mucho reponerme de ella y que después tuve una etapa en la que pues quizá ingenuamente y falsamente pensé que necesitaba una pareja para estar bien en mi vida, ¿no? Para tener equilibrio y la buscaba yo con una desesperación tal que eso mismo era el mismo impedimento para encontrarla, ¿no? Porque sí me veía yo muy ansioso de amar, muy ansioso de ser amado,
y pues quizá esa ansiedad era lo que me hacía pues no poder concretar ciertas experiencias en una relación ya más formal, ¿no? Porque pues yo casi era así como de, ámame, ámame, o yo te amo, ¿no? Yo te amo y tú tienes que amarme, ¿no? Y tuve una etapa amorosa ya en el ámbito personal, pues sí, de ciertos desencantos, ¿no? De ciertas, por relaciones que no llegaron a concretarse ya en un noviazgo más formal, ¿no? Entonces, algunos de los poemas hablan de eso, ¿no? Hay ahí por uno de Balada a la mujer que no, Ave María también, a una musa anterior. Y luego, después conocí a Alejandra, que es mi esposa, y que la conocí justo en un encuentro de escritores, y que cumplimos 4 años de casados el mes pasado. Y entonces yo creo que ahí mi concepción del amor ya pasa de ser este imposible a esta realidad concreta y que también tiene que construirse día a día, ¿no? Justo cuando nos casamos yo dije, no, pues agradezco a todos los que vinieron a nuestra boda, a este evento. ¿Por qué? Porque están depositando su confianza en nuestro amor, ¿no? Su presencia este día es un voto de confianza a nuestro amor y nosotros estamos muy conscientes de que no es como el final feliz, ¿no? No es de que ya nos casamos y vivieron felices para siempre, ¿no? No es eso, es algo que tenemos que ir construyendo día a día y que lo vamos a hacer, que así como ustedes están aquí dando ese voto de confianza, sepan que nosotros se los vamos a pagar construyendo nuestro amor día con día. Y pues ha sido bien bonito mi matrimonio de muchas formas, también porque ella es escritora, es narradora y nos complementamos en todo momento, nos ayudamos mucho, platicamos nuestras lecturas, esta parte de que las bibliotecas se unieron, pues ha sido muy hermoso y ha cambiado mi concepción del amor, repito, de algo que muchos años me fue inalcanzable y un ideal al cual sentía yo que no podía llegar, a algo que es tangible y que es más maduro, ¿no? Que ya no es esta forma desesperada de amar, que es comprender al otro, sentirse comprendido. Y bueno, quizá ya me fui un poquito por lo personal, pero en la poesía pues también creo que se puede ver esa transición de el rechazo al amor. Por ahí hay un poema que habla de, donde la voz poética dice, yo quisiera entregarte lagunas encantadas, quisiera arrebatar de lágrimas al mar, ¿no? Quisiera entregarte fulgores, ¿no? Pero no puedo, dice de repente. Y ya empieza a decir, porque antes de ti ya estaba muerto, porque antes de ti era una llanura lacerada de mí mismo, ¿no? Y total que el poema termina diciendo algo así como que dice, aborrezco entonces esta soledad, antes tan mía, y que ahora pertenece a los dos, ¿no? Entonces también ahí hay una idea, y es a lo que me refiero con la blanca oscuridad que hablábamos hace un poquito, ¿no? O sea, quizá se maneja no un fin de la soledad, pero sí, paradójicamente, una soledad acompañada, ¿no? Una soledad que se vuelve menos fría, que se vuelve menos tortuosa, ¿no? A través del amor. Y el poema que cierra esa sección también habla de pues de la imposibilidad de entregarse totalmente a la pareja, ¿no? O que la palabra amor no guarda el nombre de paria, ¿no? No lo salva, no salva de toda la amargura del sufrimiento, pero que sí es una razón para continuar, ¿no? O sea, no dice el amor es esta varita mágica que va a acabar con todos tus problemas, ¿no? No, los problemas ahí siguen, ¿no? Los problemas existenciales, los problemas de seguridad, de violencia, los problemas de, de muchos temas, ¿no? No acaban, pero el amor es ese algo que te va a acompañar y que te va a hacer más llevadero este camino. Totalmente de acuerdo. Y mira que te lo dice el autor de Cháchara Amor. Imagínate, yo que mi tesis de mi primer libro es justamente ser una cháchara en el amor no está nada mal, ¿no? Es porque significa que alguien te revalora y demás. Entonces, totalmente de acuerdo contigo.
Y justamente eso me lleva, ya que hablamos de una relación, ¿no? Hablamos de las relaciones, en este caso particular, de las relaciones amorosas, en consecuencia de las relaciones prototípicamente de pareja y demás. Acá, hace unos minutos mencionabas una composición en particular, que es la de Ave María, que para mí es un muy buen ejemplo en esta mezcla, en esta relación entre lo erótico y lo sagrado. También tienes otras composiciones donde reconstruyes o donde reinventas ciertos cánticos relacionados con lo sagrado, ¿no? Entonces cambias ciertas concepciones y demás. Entonces la pregunta particular en relación con este tema sería, ¿te interesa explorar, te interesa generar esa tensión? Porque pues, aquellos que sean muy religiosos y demás, cuando de repente ven su cántico ritual, de repente deconstruido, enfocado a una realidad, sí, pero que ven esto sagrado como algo inmóvil y demás, y que tú lo transformas y también le das esa sensibilidad, pero una sensibilidad distante a la prototípica, a la tradicional, a la conocida. Este interés, este recurso que usas, ¿sí te interesa explorar esa tensión o qué ocurre? Sí, yo creo que son poemas que surgen, quizá a veces, y no sé tú qué pienses como escritor, eh, a veces hay como cierta mm, interpretaciones posteriores que son válidas, pero que quizá el autor no las tuvo presentes en su momento. Y yo creo que en este par de poemas sí fueron como chispas que se me ocurrieron, que son particularmente dos, ¿no? Para los que nos escuchan. Una que se llama Oración del Opresor y que subvierte el Padre Nuestro. Justo los primeros versos dicen, Hijo nuestro que estás en los suelos, ¿no? Y es como una oración pues un opresor, puede ser un dictador o un jefe, un cacique, ¿no? De una tienda de raya, puede ser realmente cualquiera que oprime. Y el otro es Ave María, que justo es la subversión también de este poema de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero hacia lo erótico, ¿no? Hacia una María más bien terrenal y donde la voz poética pues expresa el deseo carnal que siente por ella, ¿no? Entonces estos poemas realmente nacieron de un chispazo. Justamente hace un ratito hablaba de Silvio Rodríguez y él en una canción, él dice, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Y yo bueno, a Silvio lo escucho siempre, pero en cierta ocasión como que dije, pues claro, un hijo nuestro, ¿no? Ahí está la inversión, ¿no? Y dije, pero ¿cómo sería ya toda la inversión del Padre Nuestro, ¿no? Y lo empecé a hacer, ¿no? Pues, obviamente no diría Padre Nuestro, diría Hijo Nuestro, ¿no? Y obviamente no diría en los cielos, que diría, pues suelos y rima, o sea, se conserva la rima entre cielos y suelos, ¿no? Esa equivalencia. Y de ahí dije, pues a ver cómo sería, ¿no? Y ya fue que dije, no, pues queda muy bien, incluso como alguien no que pide por sí mismo, sino que pide menos para los demás, ¿no? Y de ahí nació este texto. Y Ave María, pues fue un proceso bastante similar. Y me gustaron y he escuchado que le gustan mucho a quienes los han oído. Y de momento, pues ahí quedaron como estos ejercicios. Pero no descarto más adelante hacer quizá más textos con ya con mayor conciencia, como dices. Porque pues sí, venimos también de una tradición que ya lo ha hecho en otros momentos, simplemente Ernesto Cardenal y todos los salmos. Y fíjate, no lo había pensado, pero yo desde mis años de licenciatura me sé de memoria uno de sus salmos. Y hace un rato te decía que la poesía es mezcla de memoria y olvido y quizá inconscientemente sí estuvo por ahí esa tradición al momento de la creación. Entonces no lo descarto más adelante ya trabajarlo un poco más a conciencia, porque sí me parece muy interesante también tanto la espiritualidad manifestada a través de las diferentes praxis religiosas, como el poder y la solemnidad de la palabra, ¿no? Dentro de estas culturas o formas de interpretar la divinidad. Sí, totalmente. Y justamente yo entro entre esos personajes que destacan ese estilo tuyo, porque muestra de ello es que en la reseña, el poema que escogí para sintetizar, que se quiera conocer tu propuesta, pues justamente fue una de estas composiciones. Otra vez está ahí la invitación. Váyanse al video anterior a donde hago la reseña
particular, puntual de mi interpretación de este poemario. Y ya para ir dando la recta final a esta charla, Ricardo, pues normalmente, insisto, yo ya hice una reseña, yo ya hice una interpretación de tu poemario, que insisto, ahí la invitación ahí está. Tú, si tuvieras que definir Canciones de Blanca Oscuridad en una sola idea o en una sola sensación para quienes aún no lo leen, y pues justamente el propósito también de esta charla es invitar a las personas, a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, a que se acerque a tu propuesta lírica, ¿cuál sería esta idea, cuál sería esta sensación con la que tú podrías definir tu propuesta lírica en Canciones de Blanca Oscuridad? Sí, pues es un poco difícil porque justo es lo que intenté en el título, en blanca oscuridad. Entonces ponerle todavía otra definición sería un poco complicado, pero yo me gustaría que los lectores sean tocados por estos poemas. Y es lo que pretendí, lo que busqué. Que el poema, yo creo que el buen poema es aquel que cuando lo lees, de cierta manera no puedes volver a ser el mismo, ¿no? Aunque sea un instante, como también mencioné en la lectura, hace unas lecturas, este, pues sí, yo lo que quisiera es eso, ¿no? Que ese instante que dura el poema, que en realidad los toque para más allá de ese mismo momento y que de alguna forma los cambie, ¿no? De alguna forma los haga suspirar, porque el suspiro quizá de repente no lo pensamos tanto, pero no suspiramos en cualquier momento, ¿no? El suspiro es una respuesta física ante algo emocional muy fuerte, ¿no? Entonces sí que invite al suspiro y que, como he dicho, pues que sea una sensación de esperanza después de haber atravesado diferentes facetas del dolor. Eso es lo que me gustaría que los poemas causen, y así se pretendieron y se intentaron. No sabría en este momento así aterrizártelo así en una expresión quizá más concreta, pero eso es lo que intenté provocar en cada texto y en el conjunto de textos. Pues la invitación ahí está, comunidad de Yo Leo, a que se acerquen precisamente a estas canciones de Blanca Oscuridad y vean de primera mano si esta meta, este objetivo que se planteó Ricardo Montelongo al ir escribiendo, ir componiendo en lo micro y en lo macro esta obra. Y ya casi para terminar, Ricardo, hay una sección más o menos que le hemos llamado borradores, que son preguntas para que contestes así de bote pronto, ¿no? Como el famoso Proust. Lo primero que se te venga a la mente. Básicamente son 4 preguntas, nada fuera de lo normal, no te voy a poner contra las cuerdas, haciendo la analogía con el box. Son cosas muy simples justamente para profundizar, ¿no? Algunas respuestas se podrían incluso repetir de otras de las cosas que hemos tocado a lo largo de esta charla. Preguntas como que muy de curiosidades de tu estilo, de tus cosas, no te digo nada personal, así como de republicano, nada de esas cosas, sí. ¿Por quién votaste? No, esas cosas, son cosas muy íntimas, aunque incluso en esta charla has compartido cosas de tu vida personal. Pero bueno, comencemos con la primera pregunta, sí, de bote pronto, el primer borrador, la primera cuestión que quiero que compartas con nuestra comunidad, Ricardo. ¿Tú eres escritor de día o de noche? ¿A qué hora, en qué momento del día te gusta escribir más? ¿En las mañanas o en las noches? O incluso en la tarde, si es que hay una tercera opción. Pues yo creo que varía, pero diría que por la tarde, ¿no? Escritor vespertino. Perfecto. Siguiente, la típica y más para los poetas, ¿no? Que creo que esto aplica más, esta pregunta particular para los poetas. ¿Tú eres de poeta todavía de la vieja usanza con pluma, lápiz y papel? ¿O ya has dado ese salto que es raro, hay que decirlo en los poetas, de ya escribir sobre la pantalla y comenzar a corregir ya frente a la pantalla? ¿Cuál es tu estilo para la composición? Papel, 100% papel. Bueno, no me alargaré tanto, pero me gusta ver mis tachones, mis borradores, me hace, el proceso creativo es mejor para mí, que si lo que ya descarté lo borro por completo en la lab, no me gusta. Y eso me lleva a la siguiente curiosidad.
¿Tienes algún fetiche, fijación con qué escribes? Si es la pluma de tinta fuente, tienes una pluma especial o es la que te encuentres o eres más con lápiz. Por ejemplo, yo que escribo con métrica, a veces hay cosas, hay composiciones que la tengo que escribir con lápiz porque el tachoneo a veces te borra lo más importante y entonces cosas por el estilo o la pluma, pero saber escribir en el margen. ¿Tú tienes esa fijación con algún tipo de lápiz, de color, de marcador, de tinta fuente, una pluma especial que te hayan regalado? ¿Algo tienes en especial como tu herramienta para la escritura? Pues principalmente la pluma, pero pues puede ser cualquier pluma. No uso lápiz porque, como te digo, me gusta tachonear y a veces, pues sí es un proceso muy raro de que mi primer verso, el primero que escribí, luego, qué sé yo, otros tres, luego 10 tachones, luego más versos y el primerito termina siendo el que cierra el poema, ¿no? Entonces voy poniéndoles numeritos y flechas y creo que ese sería más como el fetiche que has mencionado que la herramienta, más la forma que el con qué. Perfecto. Ahora ya, olvidémonos un poco de la faceta de Ricardo Montelongo, escritor, y ahora vamos al de lector. Lectura actual, ¿qué estás leyendo en estos momentos en el que estamos teniendo la charla? Muerte por agua de Julieta Campos, son varias, es que estoy cursando la maestría y ahí tengo varias materias. Amparo Dávila, música concreta es el que voy a empezar, acabo de terminar La señorita Julia, y Guadalupe Dueñas, pero no recuerdo ahorita los títulos, son de dos cuentos de Tiene la noche un árbol. Ujú. Grandes autoras representativas de las letras, pues, yo les llamaría todavía contemporáneas porque no están tan distantes de nosotros, aunque son de una escuela muy anterior obviamente a la nuestra, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XX, la famosa generación casi de medio siglo y demás, ¿no? Contemporáneos de estas, muy buenas lecturas y más pues en el marco, ¿no? De tu preparación de posgrado. Siguiente, libro que siempre recomiendas, porque ya ves que a nosotros los que nos dedicamos a las letras siempre nos acercan y siempre, ¿qué libro me recomiendas? Y uno pues normalmente siempre muchas veces contesta, pues, ¿qué te gusta y demás? Yéndonos a este aspecto de divulgación, pero muchas veces cuando tienes no sé si es un angelito en el hombro derecho, un diablito en el hombro izquierdo, dependiendo nuestra personalidad, siempre termina de, dile como que sabes que le va a encantar. ¿Qué libro tú siempre es el que siempre te gusta recomendar? Pues sí, serían varios, pero yo creo Altazor, que ya hemos hablado de él, a José Saramago también lo hemos mencionado. Eh, Ahí quizá diría que pues, el que guste tener garantía de este autor. Y justo apenas mi esposa me estuvo preguntando qué leía y yo le contesté Entre Naranjos de Blasco Ibáñez, autor español. Yo diría que ese es de los mejores libros que leí en toda la licenciatura, porque si ahí alguno tiene esa inquietud y pues más o menos por ahí. Y a mí que me lean a mí. De eso me encargo yo. Lea a Ricardo Montelongo. Cuando me lo pregunten a mí, esa va a ser mi respuesta. Así de canciones de Blanca Oscuridad, porque va a ser, si a mí me preguntaran lo mismo de lecturas cercanas, pues ahí está la evidencia de no me crean a mí. Aquí está en Yo Leo, la reseña, y es de los libros que acabo de reseñar. Yo normalmente reseño lo que estoy leyendo en ese momento. Yo no soy como otros creadores de que, de veras, hace 20,000 años. No, eso como que no va con mi estilo de creación. Y ya casi para terminar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Ricardo Montelongo? Ahorita estamos hablando de canciones de Blanca Oscuridad. Obviamente se acaba de publicar, también soy consciente de los tiempos de creación, de los tiempos de publicación y demás, pero ¿qué sigue? Además de estar estudiando la maestría, desde tu trinchera como creador, ¿qué sigue para ti? ¿Piensas publicar algo? Además de seguir dándole espacios y dándole voz a canciones de Blanca Oscuridad, pero ¿qué sigue? ¿Estás creando otros proyectos? Ya están en puerta, porque a veces se nos acumulan, uno manda a dictaminar 1,000 cosas y no nos contestan en meses, años, tal vez, y de repente viene la luz de, sí, fue aceptado en esta antología, fue aceptado en esta otra, le interesa esto, está para la siguiente cúmulo de colecciones y demás. ¿Qué sigue para ti, Ricardo? Sí, bueno, el presente ahorita es concluir mi maestría porque también es una exigencia de tiempo y esfuerzo mental y emocional. Y a la par tengo otros proyectos. Estoy coordinando un club de lectura en conjunto con el Fondo de Cultura Económica y los Puntos Pilares de la Ciudad de México. Es un proyecto que apenas está arrancando y que no ha habido tanta asistencia como me gustaría, pero justamente por eso digo que ese es el presente, trabajar esta parte del fomento a la lectura. Más que en la zona que yo vivo, es una zona un poco alejada de los grandes centros culturales.
Entonces también tengo esa intención de difundir la literatura en general y estoy en otros proyectos, uno que se llama Tanda Literaria, que tú conocerás, que también busca difundir la obra de escritores vivos y consolidar redes de acompañamiento que permitan colaboraciones justo como esta, la que hoy me has invitado y demás proyectos. Y pues sí, seguir dándole difusión al libro. El libro todavía se puede considerar de reciente publicación, salió en noviembre del año pasado, entonces apenas tiene medio año por ahí, pero pues sí, en efecto, entre tantas presentaciones, de repente yo mismo me voy dando cuenta que ya necesito evolucionar y saltar a otros proyectos. Tengo ahí algunas proyectos de repente inconclusos, eh, que no podría decir que son el siguiente libro porque justamente van ahí pasito a pasito y no sé de repente a cuál le debería enfocarme más ahora que termine mis estudios. Uno se llama Catálogo de Ilustres Habitantes de la Ciudad, en el cual pues ya existen unos poemas, uno al señor Basura, que es el que pasa todos los días gritando la basura y tocando puertas y llevándose ahí lo que para otros es desperdicio y si para él es su fuente de vida, ¿no? Existe otro poema que es a las hormigas, que planeo que sea de una sección que se llame Diminutos Habitantes también. Ese es un proyecto en el que busco, pues, poetizar ciertos actores que no siempre le prestamos atención, como pueden ser esta persona de la limpieza, el chofer del microbús, el oficinista, ¿no? Etcétera, etcétera. Tengo otro proyecto que de nombre tentativo está Plegarias e imprecaciones del enfermo, donde busco abordar varias cuestiones con respecto a la enfermedad, como también ya existen algunos poemas que hablan del dolor y la degradación corporal, pero otros también que hablan del martirio que es el sistema público aquí en nuestro país y en la capital. Justo ya existe un poema donde una voz que puede interpretarse como la de una enfermera o una persona de la burocracia hospitalaria habla en segunda persona y le dice, si usted consigue sobrevivir hasta su cita, tome en cuenta esto, ¿no? Si alguien fallece en la fila, no se preocupe, hacen la limpieza 2 veces al día, ¿no? Y hay un poco la sátira, todo esto. Y justo ahorita mandé también un proyecto que ese sí no está empezado tal cual, pero me interesa mucho llevarlo a cabo. Lo mandé para una beca, que pues es un albur, quizá me la den, quizá no, porque son muy peleadas y ya he postulado en otras ocasiones, sin éxito, espero que esta sea la buena, pero si no, espero, independientemente de la obtención o no de la beca, espero llevarlo a cabo. De momento lleva por título tentativo Rojas Crónicas Nacionales y se parte de que cada periodo político pues tiene sus mitos y sus hechos trascendentes, ¿no? Como el gran periodo del Partido Revolucionario Institucional, pues lo asociamos a la matanza del 68, al halconazo, a la perpetuación en el poder, ¿no? De más de 80 años de un mismo partido político gobernando el país. Y Acción Nacional también lo ligamos al inicio de la guerra contra el narcotráfico y otros factores, ¿no? Otros personajes, ¿no? Como el segundo presidente de este partido que está muy asociado a la figura del alcohólico y demás. Y ahora en nuestro presente pues hemos vivido una transición, ahora hay otro régimen dominante y ha habido muchas situaciones positivas, negativas que involucran actores de diferentes eh, pues orígenes y quisiera abordar todo eso en este poemario. A partir del nuevo régimen, cuáles son los hechos que lo han marcado y que han transformado la vida pública, ¿no? Tanto en el abstracto de vida pública como en lo concreto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, quisiera abordar, pues sí, situaciones muy políticas, como fue la explosión de la toma clandestina de gasolina en Hidalgo hace ya unos años, que creo que sí estuvo muy marcada en la estrategia de combate al huachicol y fue pues un daño colateral y que tiene una serie de implicaciones políticas y sociales, ¿no? Desde por qué se llevó a cabo esa estrategia contra el huachicol,
por qué hubo ese pues saqueo, por así decirle, de que toda una población fue a tomar gasolina ilícitamente y que pues derivó en esta tragedia. Y se trata así en parte de una crítica al régimen, pero también a la misma ciudadanía y a las dinámicas que han cambiado, ¿no? Otro tema que quisiera abordar en este proyecto es pues el fallo que obliga a cierto empresario que todos sabemos a pagar una deuda histórica que tiene a Hacienda, ¿no? Y todo lo que implica que haya habido este fallo, ¿no? Y que se le haya condonado durante tanto tiempo y lo que implica, ¿no? O sea, no, repito, no es precisamente un proyecto panfletario o que se asocie a, a una visión, sino una exploración de la sociedad como tal, de todos los actores. Y pues sí, ese es un proyecto que espero hacer independientemente de la obtención o no de los estímulos que se dan. Y más o menos en el plano de la creación es lo que ahorita estoy cocinando, digamos. Pues esperemos que cualquiera de estos proyectos, principalmente el último que concierne a esta obtención de la beca, hacemos chonguitos, changuitos, como lo diga la gente, hacemos que sí, que en un futuro, ¿no? Nuevamente volvamos a coincidir y que podamos conversar ahora, ¿no? Ya cuando se concatene y se cuaje esto que estás cocinando. Y pues la pregunta que seguramente nos están haciendo de manera indirecta quienes nos están viendo, cómo se consigue Canciones de Blanca Oscuridad, si se quieren comunicar contigo, ya sea para invitarte a alguna presentación o extender un poco más esto de la tanda literaria, de esta comunidad de lectores que estás gestionando y que se comiencen a juntar, pues redes sociales, todos esos vericuetos, tanto de tu obra en particular como de tu actuar como actor y como gestor cultural, e incluso hasta como profesionista, no dejas de ser un profesional de las letras más allá de tus composiciones. ¿Cómo se consigue Canciones de Blanca Oscuridad? ¿Cómo se pueden contactar contigo, Ricardo? Sí, bueno, el libro pues lo estamos distribuyendo yo como autor y la editorial, la casa editorial que es Ediciones Ser. Entonces pueden contactarse directamente conmigo a través de redes sociales. En Instagram estoy como Ricardo Montelongo y en Facebook como Iván Montelongo Suita, que es un poco más mi nombre personal, Iván. Eh, y también en redes con Ediciones Ser, aunque pues bueno, yo les los invitaría a que se contacten directamente conmigo porque pues es un poco más eh, la editorial se queda un porcentaje también, lo cual pues evidentemente es justo y es completamente válido. Y ya conmigo, ese porcentaje se queda conmigo también, lo cual me apoya mucho en mi economía personal también. Pero pues cualquiera de las dos es válida. Me importa más que nada que se divulgue la obra, que se conozca, que llegue a nuevos lectores, porque pues tú sabes, a veces a las presentaciones van tus conocidos y te respaldan y también se agradece mucho, pero sí, más importante es que llegue a nuevos lectores, que puedan conocer la obra, que puedan interpretarla desde una perspectiva más objetiva. Y pues sí, ahí en mis redes sociales también estoy dando constantemente compartiendo flyers o eventos de otras presentaciones, de otras actividades también que realizo. Y pues sí, si alguien que escucha quisiera invitar a alguna lectura, algún proyecto, pues sí, yo encantado porque justamente lo que busco es generar lazos que me permitan a mí también divulgar mi obra, pero que al mismo tiempo me permitan también divulgar la obra de otros autores. Pues yo me sumo justamente a la invitación, entonces yo comparto la idea con Ricardo, ¿no? Justamente que muchas veces la mejor opción es dirigirse al propio autor de la obra por cuestiones de regalías, por cuestiones también de practicidad a veces, porque más obviamente si vives cerca, ¿no? En el área conurbada, obviamente si alguien se comunica de otro estado y demás, pues eso complica las cosas, aunque existen los correos, existen las paqueterías, existen los comunes acuerdos, pero vámonos a algo trivial. Muchas veces contactar al autor nos da algo tan emotivo, tan simple como lo puede ser la dedicatoria
y el autógrafo, ¿no? Que tal vez hay peco de romántico y demás, pero a veces eso es mucho más valioso, mucho más encomiable de poder contactar al autor, a la autora, que el ejemplar que nos llegue esté dedicado y firmado con el autógrafo, si se pueden llegar a un punto medio o algo por el estilo, pues, coincidir, compartir algunas palabras, la foto, todas esas vicisitudes que a veces la frialdad del capitalismo y de un paquete que nada más lleguen y te lo avienten o te toquen la puerta y te lo den, pero que no haya este vínculo que muchas veces es importante, como lo hemos hablado a lo largo de esta charla, ¿no? La importancia de las emociones, de escuchar, de sentir, de ver las reacciones. Pues yo comparto esa idea contigo, Ricardo, de pues que se contacten contigo, de que te inviten a presentaciones, a charlas y demás, ya sea presencial o como esta que estamos teniendo a la distancia, pero que no deja de ser encomiable, que deja de ser valiosa. Y pues bueno, antes de despedirnos, Ricardo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras invitar? ¿Alguna presentación en breve? ¿O algo más que quieras compartirnos, Ricardo? Sí, en cuanto a presentaciones, la siguiente va a ser en el Bazar de Libros de San Fernando, aquí en Ciudad de México, que algunos ya lo conocerán, es uno de los puntos más grandes de la ciudad de distribución de libros nuevos y usados. Me parece que son más de 100 libreros, 4 colectivos conviviendo en el mismo espacio. Los sábados, afuera de Metro Hidalgo, en la explanada del Museo Panteón San Fernando. Va a ser el 9 de mayo, si no mal recuerdo, y pues invitadísimo quien quisiera asistir. Y además de eso, pues agradecerte a ti, Leonel, por este esfuerzo que haces en tu canal en esta ocasión y en todas las anteriores para divulgar la obra de escritores jóvenes y también de escritores ya más consagrados. Agradecerte el tiempo, esta bonita plática que hemos tenido y que he disfrutado mucho. Y pues sería todo. Bueno, y obviamente también agradecer a quienes nos escuchan porque pues dedicar el tiempo a escuchar a un autor que quizá de repente no es tan conocido, pues sí, no todo el mundo lo hace, ¿no? No todo el mundo le dedica ese esfuerzo. Entonces, tanto a ti como a tu público, pues mis mayores gratitudes y pues de mi parte sería todo. Todo lo contrario, Ricardo, el agradecido siempre seré yo y estoy seguro que la comunidad de Yo Leo me secunda y comparte el eterno agradecimiento, tanto por tu tiempo, por el espacio, pero sobre todo por tu obra, ¿no? Y por esta convicción que tienes de no ser egoísta, ¿no? Que acá entre nos, pues tú ya sabes que nuestro gremio a veces peca de yo, y se olvida de darle espacio a los demás o pide el apoyo, pero nunca lo da, ¿no? Todo el tiempo anda, compra mi libro, pero de repente uno puede hacer la pregunta a buscapiés de ¿y tú cuántas obras de tus contemporáneos o de tus colectivos has adquirido? ¿A cuántas presentaciones has asistido? ¿Has compartido un flyer de alguna presentación de algún colega y de repente los grillos comienzan a sonar porque nuestro gremio a veces peca de egoísta? Y entonces justamente la intención de este espacio de Yo Leo es justamente generar una comunidad y me secundo a la invitación que nos haces para el 9 de mayo. ¿Qué mejor regalo para el Día de las Madres que justamente llevar a nuestra sacrosanta madre, aquellos que tienen? Yo infelizmente pues ya no la tengo, sino sería un placer llevar a mi madre a tal vez vámonos a extender la agenda cultural. Justamente siempre hay exposiciones, siempre hay dramatizaciones en el Museo del Panteón de San Fernando. Entonces, y justamente aprovechar que saliendo, normalmente esas presentaciones duran 1 hora o algo por el estilo, salir y estar en este marco de libros, ¿no? Tanto nuevos como de usado o de ocasión, como también se les conoce. Créanme, van a encontrar joyitas. Si ustedes son amantes de los libros, cada sábado vale la pena visitar este tianguis, este mercado de libros de San Fernando, y en el caso particular del 9 de mayo, como les digo, en el marco del Día de las Madres y demás, pues justamente, ¿no? Aprovechar ese espacio para no solamente visitar este panteón emblemático de la Ciudad de México y de la historia de la misma ciudad, aprovechar el espacio para ver qué joyita encontramos de libros, sino, qué mejor, conocer de primera mano, casi de forma visible, tangible, al buen Ricardo Montelongo y sus canciones de Blanca Oscuridad. Entonces, pues infinitas gracias, Ricardo, por el espacio, por el tiempo y por tu obra. Gracias a ti, seguimos en contacto. Y pues también infinitas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo, porque ya saben, este tipo de pláticas, este tipo de conversaciones, de reflexiones son por y para ustedes. Y antes de despedirme, pues ya saben, el protocolo, no olviden
compartir, seguir la página, comentar, por ejemplo, usen el espacio de comentarios para decirnos qué les pareció, ya conocen la obra de Ricardo Montelongo, qué les pareció estos 4 ejes que gobiernan, que representan las canciones de Blanca Oscuridad, qué les pareció el título, o bien usen el espacio de comentarios para hacer observaciones, sugerencias de tema, de autores, etcétera, porque insisto, este espacio es por y para ustedes. No olviden, Yo Leo es justamente un espacio para la reflexión, todo con respeto, no olvidemos nuestras máximas y demás, y pues como nada más que hay que agregar, pues me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y como siempre les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.